Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formados por apelaciones de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Chevron Guatemala, Inc., contra el interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 13 de mayo de 2015, consideró: al analizar el acto señalado como reclamado, consistente en la suscripción del contrato por parte de la autoridad contra la que se plantea el amparo con la entidad Terminales del Atlántico Sociedad Anónima, contrato por virtud del cual el interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil da en arrendamiento a dicha entidad un área adyacente al Aeropuerto Internacional Aurora para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del nuevo sistema de distribución de combustible, para cuyo evento invitó a participar a la entidad amparista. Este tribunal considera que el interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil realizó el evento que produjo el acto reclamado en base al Acuerdo Gubernativo número 939-2002 y sus reformas, que contiene el reglamento tarifario de los servicios aeroportuarios y de arrendamiento en los aeródromos del Estado. Asimismo, para producir el acto reclamado, no tomó en cuenta el decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley de Contrataciones del Estado de conformidad con el artículo 45 que establece normas aplicables en casos de excepción. En virtud de lo anterior, este tribunal concluye que se violan derechos fundamentales de la amparista al realizar el evento de contratación que produce el acto reclamado, sin aplicar la Ley de Contrataciones del Estado, sin contar con el aval de la Contraloría General de Cuentas como institución responsable de la fiscalización, sin la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación como asesor del Estado. Por todo lo anteriormente considerado, se hace procedente la acción constitucional de amparo promovida. Con base en esta consideración, resolvió: 1. Se otorga el amparo planteado por Chevron Guatemala, Inc., contra el interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 2. En consecuencia, a. Deja en suspenso el contrato administrativo número 3-2015 de fecha 20 de enero de 2015, suscrito entre el interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la entidad Terminales del Atlántico Sociedad Anónima, por el cual se le da en arrendamiento a dicha entidad un área adyacente del Aeropuerto Internacional Aurora para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del nuevo sistema de distribución de combustible. B. Se le ordena a la autoridad recurrida a convocar a un nuevo evento de contratación de conformidad con la ley y con la opinión favorable de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación. En cuanto a las advertencias reglamentarias, para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los agravios que señalan a la sentencia de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, entidad Chevron Guatemala, Inc., por medio del apoderado judicial con representación Mario René Archila Cruz. Gracias, señora presidenta. Señores magistrados, muy buenos días. Mi representada en esta vista pública, y como lo ha expresado en los argumentos que por escrito presentó en su oportunidad ante este tribunal, solicita que se confirme la sentencia de amparo dictada en primera instancia por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitud que se permite formular de acuerdo a las siguientes explicaciones y razonamientos que me permitiré hacer en este caso. Como ya se indicó,
El acto reclamado en el amparo lo constituye el contrato de arrendamiento suscrito entre el señor interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la entidad Terminales del Atlántico, Sociedad Anónima, por virtud del cual se le confirió a esta última entidad en arrendamiento un área adyacente del Aeropuerto Internacional La Aurora, pero también se le otorgó el derecho exclusivo para diseñar, construir, mantener y operar la terminal de combustibles. Este proceso se inició a través de un mecanismo singular de invitación a ofertar a algunas entidades que distribuyen combustible en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Y es así que en carta del 24 de noviembre, el señor interventor formula esa invitación, entre otras, a la entidad que represento, para presentar su oferta en un plazo de 8 días hábiles, no obstante que el sistema de distribución de combustibles es un tema absolutamente complejo, técnico, que requiere de un análisis profundo. A pesar de eso, insisto, se fijó un plazo de 8 días hábiles para la presentación de las ofertas. Chevron, cuando recibe esta invitación a ofertar, le dirige una carta al señor interventor expresándole su preocupación no solo por el plazo para la presentación de las ofertas, sino fundamentalmente porque el señor interventor invocaba la aplicación únicamente del Acuerdo Gubernativo 939-2002 y sus reformas, y porque se habían creado condiciones que de antemano se sabían que solamente una de las entidades a las que se estaba invitando a ofertar podía cumplir. Como consecuencia de ello y después de hacer un análisis exhaustivo de las bases y de los problemas que desde su inicio presentaba este singular proceso, Chevron decide no participar, reitero, porque el evento se manejaba con opacidad, había opacidad en el manejo del evento, se negaba el interventor a aplicar la ley de contrataciones del Estado y sobre todo porque ninguna entidad que participara podía ser favorecida con la adjudicación, ya que, reitero, había una condición, una barrera de entrada destinada a favorecer a una sola de las entidades participantes, que fue precisamente la entidad a cuyo favor se otorgó el contrato. Este manejo singular del proceso motivó incluso algunas notas de prensa, una de ellas titulada "Otro negocio oscuro se gesta en la Dirección General de Aeronáutica Civil". Al concluir este singular proceso, como nos imaginábamos, resulta favorecida la entidad Terminales del Atlántico, Sociedad Anónima. Mi representada, al plantear el amparo, invocó y denunció varias violaciones constitucionales que le afectaban gravemente. La primera de ellas era que se violaba el derecho de mi representada a que en un proceso al que había sido invitada a participar y en el que decidió no intervenir, se vulneraba el principio del respeto al imperio de la ley. También se violaba el derecho de igualdad porque, no obstante que Chevron es una entidad con experiencia en el manejo y suministro de combustibles en el Aeropuerto Internacional La Aurora durante los últimos 54 años,
donde distribuye el 80% del combustible que se consume en el aeropuerto, y a pesar de que tiene experiencia y presencia internacional en los 50 aeropuertos más importantes a nivel mundial, no se le permitía participar, creando una condición imposible de cumplir. Y por último, se violaba el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que prohíbe la creación de monopolios. En efecto, la creación de un monopolio, en este caso, se empezó a gestar a través de la creación de condiciones que solamente una de las participantes, solamente una de las invitadas a ofertar podía cumplir. Y se terminó de confirmar con la suscripción del contrato, porque efectivamente a la entidad Terminales del Atlántico se le otorgó en exclusiva la facultad de recibir, almacenar y despachar el combustible de avión en el aeropuerto. Pero todas esas violaciones constitucionales han sido confirmadas por la autoridad contra la que se planteó el amparo. La autoridad decide dictar una resolución en la que ordena la prórroga del contrato de arrendamiento a la entidad Chevron Guatemala Inc. y a otras entidades que suministran el combustible en el aeropuerto, en donde se fija un plazo por tiempo indeterminado que habrá de concluir cuando empiece a funcionar la nueva terminal de combustibles que se construya como consecuencia de una licitación internacional a la que habrá de convocarse, en donde se aplique la ley de contrataciones del Estado. Es evidente entonces que la propia autoridad reclamada ha aceptado que en efecto en el proceso al que me he referido violó las disposiciones constitucionales que mencioné recientemente. De esa cuenta, señores magistrados, reitero mi solicitud para que se confirme la sentencia apelada. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado en el amparo y requirente de la vista pública, Puma Energy Bahamas, Sociedad Anónima, por medio del mandatario judicial general con representación, Marcos Palma Villagrán. Muchas gracias, señora Presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Puma Energy Bahamas, mi mandante es tercero coadyuvante de Chevron Guatemala Inc. como solicitante del amparo. Primeramente quisiera solicitarle a la señora magistrada si me da autorización para leer algunos pasajes del contrato que genera el acto reclamado. Sí puede hacerlo, abogado. Gracias, señora Presidente. Voy a referirme específicamente al punto, diría yo, más importante para rebatir el argumento de la entidad apelante, que en este caso es Terminales del Atlántico S.A., sobre si aplica o no aplica la ley de contrataciones del Estado en todo este proceso que el mandatario de Chevron Guatemala Inc. explicó detalladamente. La ley de contrataciones del Estado no solo regula los procedimientos de cotización y licitación por las cuales las entidades del Estado pueden adquirir bienes y servicios, ¿ya?, en donde hay erogaciones por parte del Estado, sino también regula otro proceso importante que de pronto se pierde de vista porque no está contemplado en la denominación de la propia ley, y es el proceso de concesión, ¿ya? La ley de contrataciones del Estado, del artículo 95 al artículo 98, regula el proceso de concesión. Y cuando habla de proceso de concesión, especialmente el artículo 95 dice: para los fines de esta ley se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan,
monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio. Esa es la definición de concesión, ¿sí? Y dice la Ley de Contrataciones del Estado que si no hay una disposición o si no hay un procedimiento contemplado en leyes especiales, aplicará entonces esta ley, y esta ley hace remisión al proceso de licitación para el otorgamiento de una concesión que concluye ¿con qué? Con una ley del Congreso de la República que autoriza esa concesión. El quid del asunto entonces es si ese contrato que se le denominó arrendamiento es o no es una concesión. Y para eso me permito hacer referencia, porque la Ley de Aviación, en primer lugar la Constitución de la República establece que el servicio de transporte aéreo es un servicio de interés público, ¿ya? ¿Por qué? Por la importancia económica que representa, y particularmente el único aeródromo más importante, el aeródromo más importante que tenemos en Guatemala es el Aeropuerto Internacional Aurora, y ese es considerado un bien público. Dentro de ese aeropuerto se prestan una serie de servicios, y uno de esos servicios es el suministro de combustible de aviación a los aviones que transportan pasajeros y que transportan carga. ¿Es ese servicio de suministro público o no? Señores magistrados, cuando un servicio es público es porque está destinado a satisfacer una necesidad colectiva, independientemente de quién lo presta, si lo presta el Estado o si le prestan los particulares. Imaginemos que no se suministra combustible de aviación por un día, o por 2 días, o por 3 días en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Estaríamos incomunicando al país completamente del resto del mundo. Es entonces, por la satisfacción de una necesidad colectiva, un servicio público en el que el Estado tiene que prestar especial, particular y atención y fiscalizarlo para que se preste y no vaya a suspenderse por ninguna razón. La misma OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, de la cual Guatemala es parte, y que la Ley de Aviación Civil en su artículo 5 hace mención como obligatorios para Guatemala, las políticas y procedimientos que establezca la OASI, reconoce en el documento número 9562, cuando dice: la concesión es el derecho a explotar una actividad comercial en el aeropuerto, generalmente en forma exclusiva y por lo común en un emplazamiento determinado. O así. Y luego se suscribe este contrato de arrendamiento, mal llamado contrato de arrendamiento, ¿ya?, que en sus cláusulas más relevantes, el contrato se denomina contrato administrativo de arrendamiento de un área adyacente del Aeropuerto Internacional Aurora, y pongo ahorita especial atención para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del nuevo sistema de distribución de combustible de conformidad con las recomendaciones vertidas en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional La Aurora por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Y la parte más relevante que encaja dentro de la definición que la OASI mismo da de qué es una concesión, lo establece la cláusula quinta, que hace relación a la supuesta renta fija, variable y derecho de explotación que tiene que pagar la entidad adjudicada a la Dirección de Aeronáutica Civil. Y dice: el pago de la renta fija, la renta variable y el derecho de explotación antes mencionados otorgan el derecho a la arrendataria para prestar durante todo el plazo del contrato y sus prórrogas en forma única los servicios de recepción, almacenamiento, manejo y despacho de combustibles de aviación dentro de cualquier área del Aeropuerto Internacional La Aurora. La dirección garantiza que el área es la única área
que califica técnicamente según las recomendaciones realizadas por la Organización de Aviación Civil Internacional para la operación de una planta de almacenamiento de combustibles y la prestación de los servicios de recepción, almacenamiento, manejo y despacho de combustible al ala del avión y venta a granel que la arrendataria prestará en el Aeropuerto Internacional Aurora. Y así, en 2 estipulaciones más, establece esa exclusividad que se le otorga a la entidad terminal del Atlántico para suministrar el combustible de aviación. Es entonces una concesión que se dio, ¿ya?, en forma exclusiva a una entidad, sin seguir el procedimiento establecido en la ley de contrataciones, sino disfrazando el contrato de un arrendamiento para sujetarlo en un procedimiento arbitrario y discrecional contemplado por el Acuerdo Gubernativo 939-2003 y sus reformas. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el licenciado Archila, es otro negocio oscuro que se gestó desde esa intervención de la Dirección de Aeronáutica Civil. Pero no solo eso, no solo se violó ese procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado para una concesión que debió de haberse otorgado siguiendo el procedimiento de licitación que concluía con una ley del Congreso de la República que tenía que autorizar esa concesión, sino además se hizo incurrir a Guatemala en 2 serias violaciones a 2 tratados internacionales de libre comercio. El primero, el Tratado de R-CAFTA, suscrito entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, y el segundo, el Acuerdo de Asociación suscrito entre Centroamérica, y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en ambos tratados Guatemala se comprometió a que en todos estos procesos de licitación, ¿ya?, tenía que cumplir con 2 requisitos. El primer requisito, la publicidad de las invitaciones. Y para eso Guatemala modificó a raíz del DR-CAFTA la Ley de Contrataciones del Estado y obligó a publicar en Guatecompras las invitaciones a licitar. Y segundo, estableció un plazo mínimo de 40 días y por eso Guatemala a raíz de DR-CAFTA modificó su ley y estableció un plazo de 40 días. Ambos procedimientos fueron violados y generó un incumplimiento serio de Guatemala contra DR-CAFTA y Acuerdo de Asociación, que genera ya para el derecho, para la entidad Chevron Guatemala, como una entidad constituida en los Estados Unidos de América, y para mí representada, que es una entidad europea, el derecho de demandar al Estado de Guatemala por violación grave a un incumplimiento. Que si eventualmente hay una condena de indemnización para Guatemala, por ello, nosotros los guatemaltecos la tendremos que pagar con nuestros impuestos. Y concluyo, señores magistrados, porque el segundo argumento que la apelante hace referencia y que quiero controvertir es que aquí no hay un monopolio. Y hace una referencia de qué es monopolio. Y sí hay un monopolio y un privilegio, porque después de leer las cláusulas de este contrato, resulta que la entidad apelante es la única que va a poder suministrar combustible de aviación en el aeropuerto. ¿Y eso qué significa? Eso significa que va a establecer el precio que considere conveniente, que se le llama renta monopólica, que deberán pagar todas las líneas aéreas, ¿ya?, tanto para el transporte de pasajeros como el transporte de carga. Y adivinen quién va a pagar ese incremento en el precio del combustible. Pues nosotros, los usuarios, ¿ya?, que queremos comprar boletos para viajar, o bien los importadores y exportadores que tienen que transportar carga hacia o desde Guatemala. Ese es un monopolio y ese es un privilegio. Y el artículo 130 de la Constitución no establece ninguna excepción, dice claramente se prohíben los monopolios y los privilegios. Y cuando el Estado, a través de la cuestionada intervención de la Dirección de Aeronáutica Civil, le otorga a una sola empresa el derecho exclusivo de operar una terminal de almacenamiento para que sea la única que suministre combustible en el Aeropuerto Internacional La Aurora, eso es un monopolio y eso es un privilegio. Y ese es el acto arbitrario e ilegal que ocasiona el agravio que viene a ser impugnado por la entidad Chevron y a la cual se adhiere mi representada Puma Energy Bahamas. Ese
ese es uno de los 3 contratos cuestionados de esa intervención que generó precisamente y obligó al señor presidente de la República a derogar el famoso acuerdo de intervención que tenía esa institución desde hace años. Y ofreció el señor presidente de la República inclusive revisar esos contratos. Señores magistrados, esa sentencia de primera instancia es una sentencia que debe confirmarse porque efectivamente produce la violación y el agravio denunciado. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.